Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de formación bíblica, una semana más donde cada cierto tiempo los martes estamos reunidos acá con el propósito de ir a la palabra para tener entonces la oportunidad de poner fundamentos sólidos en nuestra vida, fundamentos que realmente se conviertan en pilares fuertes de nuestra fe. Creemos que estos son tiempos donde lo amerita y oportunidades en las que entonces usted ahí, de manera personal o con su familia, con su esposo, con su esposa, usted pueda entonces sacar estos ratitos para realmente fortalecer las bases de su fe. Mucho de lo que hemos hablado acá parte de ese credo que nosotros tenemos, de esto es lo que creemos. Y lo que creemos no sale simplemente de algo que se nos inventó, de algo que es una buena idea, simplemente viene de la Biblia, viene de nuestro fundamento, como dice Pablo en las Escrituras, que nadie ponga otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Y ese es nuestro fundamento y lo que queremos es a partir de eso, entonces tener tiempitos donde traemos temas que son importantes que usted conozca y que sabemos que al profundizar, al estudiar la palabra, al escudriñarla respecto a ese tema, usted va a poder llegar a la misma conclusión que nosotros y decir, en esto es en lo que creo. Y lo creo por esta razón, donde usted tenga justificación para que sus argumentos no estén en el aire, sino que estén fundamentados en la palabra de Dios. Amén. Vamos dando la bienvenida entonces a todos los que se nos han conectado en este ratito. Yo muy contento, se nos están acabando, ya el año pasa muy rápido y se nos están acabando las oportunidades para estar en estos martes de formación, pero yo espero que si usted no ha tenido la oportunidad de verlo todas las semanas, todas las, cada 2 semanas, que es lo que estamos haciendo, que usted entonces en estas semanas pueda sacar el ratito y ver los videos anteriores para que se ponga al día, porque realmente son fundamentos que todos necesitamos, independientemente del tiempo que tengamos en el Evangelio, de conocer a Cristo o de tener tiempo en la palabra, es importante que todos tengamos estos fundamentos sólidos. Entonces, como todos los martes, lo único que necesita ahorita es su Biblia únicamente y si desea un cuadernito donde anotar para poder entonces ir ahí con nosotros y tomar usted sus apuntes respecto a lo que vamos hablando. También entonces en este momento déjeme compartirle lo que es un bosquejo para esta enseñanza. Ahí está. En este enlace entonces usted lo que puede es descargar el bosquejo que estamos utilizando esta noche, donde no solo tiene algunos conceptos generales importantes que usted debe guardar y que puede repasar, sino que también contiene todas las citas bíblicas. Recuerde que como es formación bíblica tenemos mucha referencia de la Biblia, muchos textos bíblicos a los cuales vamos a hacer referencia o que vamos a estar revisando y que por cuestión de tiempo no vamos a leer todos, pero la idea es que entonces usted pueda en casa luego sacar el ratito para leerlos, para revisarlos y para entonces complementar bien su estudio. Entonces ahí mismo puede usted descargarlo y puede ir con nosotros el día de hoy. Listos entonces para iniciar. Hoy tenemos un tema que creo yo es tanto importante como relevante en estos tiempos. Hoy vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Un tema del cual yo creo que muchos hemos escuchado, pero pocos practicamos. Es decir, escuchamos más al respecto de lo que realmente lo llevamos a la práctica. Y es por eso que mi premisa hoy es que usted pueda no solo entonces entender qué son las disciplinas espirituales, que podamos ver cuáles son algunas de esas disciplinas espirituales que encontramos en la Biblia, sino que también genuinamente podamos darle algunas recomendaciones y presentarle algunas maneras en que entonces esto puede ser una realidad en su vida. Es decir, que usted pueda realmente practicar estas disciplinas en su vida y que no se quede simplemente como conocimiento o como un ideal, ¿verdad? O que venga a caer en su lista de propósitos de año nuevo, sino que realmente pueda ser una realidad en su vida hoy, donde usted pueda practicarlas realmente como es que se espera. Entonces, sin más, vamos al texto inmediatamente y vamos a ver qué es lo que entonces entendemos por disciplinas espirituales.
Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo escucho este concepto de disciplina espiritual, inevitablemente pasa por mi cabeza las disciplinas del deporte. Porque entonces lo que estamos viendo es que estas personas no solo practican esa disciplina porque les gusta o porque es saludable o porque les interesa hacerlo, sino porque hay un fin último, es decir, hay una competencia, hay una carrera para la cual se preparan, ya sea entonces una competencia local, una competencia nacional, Juegos Nacionales, Juegos Panamericanos, las Olimpiadas, en fin. Es decir, hay un ideal que quieren alcanzar, el cual no solo ser el mejor en su disciplina, en su área para la cual se están preparando, sino que también puedan competir con otros para entonces poder alcanzar el premio, alcanzar la batalla o terminar la carrera. Y eso es lo que justamente Pablo desarrolla en una de sus cartas y mucho también es el concepto que nosotros podemos utilizar hoy. No porque vayamos a competir entre nosotros, sino porque esto que llamamos la carrera de la vida requiere preparación, requiere de esa disciplina espiritual que podamos entonces practicar en nuestra vida, que nos permita sentir y saber que entonces cada día estamos siendo mejor discípulo, mejor creyente, mejor hijo de Dios. Es decir, que estamos poco a poco alcanzando nuestra santidad en nuestro diario vivir y no simplemente que entonces asumimos que ya Dios me dio la salvación y listo y me quedo ahí sentado y no tengo nada que hacer. Y hablando de santidad, eso es lo que quiero que veamos porque es el marco en que vamos a tener la conversación. Ningún creyente va a poder experimentar verdadero crecimiento si no es por la gracia. Esto nosotros lo tenemos clarísimo. Dios, a través de su Hijo Jesús, hace una obra transformadora en nosotros sin merecerlo, sin que lo pidiéramos y por amor. Esto es un amor sacrificial por el cual Dios se entrega en la figura de Cristo, muere en la cruz por usted y por mí. Y esto es lo que entonces viene a traer esa justicia perfecta de parte de Jesús ante Dios, y la obra redentora de Cristo en el Calvario es lo que nosotros conocemos como justificación. En otras palabras, que el amor de Dios por cada uno de nosotros permitió que el sacrificio de su Hijo en la cruz fuera suficiente para entonces decir Dios, ok, yo estoy satisfecho, ya la justicia fue hecha y entonces somos delante de Él justificados. Eso quiere decir que entonces no depende de nosotros practicar estas disciplinas o hacer algo como leer la Biblia fielmente o como orar de una forma constante durante todo el año para poder ganarnos el favor de Dios. Si no entendemos que fue Cristo Jesús el que logró esto para nosotros. Y eso es entonces justificación. Es un concepto y después podemos desarrollarlo en un espacio de formación futuro. Ahora bien, eso no es toda la historia completa. También entonces usted debe saber que lo que Dios ahora tiene para nosotros es un propósito. Dios nos justifica mediante su Hijo Jesús porque tiene un propósito que quiere que nosotros cumplamos. Y este propósito es que cada vez seamos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Esto es lo que conocemos como la doctrina de la santificación. Es decir, cómo nosotros cada día nos asemejamos más a Cristo, cómo nosotros somos más imitadores de su carácter y de sus prioridades en nuestra vida. Y uno de los instrumentos que Dios usa para la santificación es justamente la práctica de las disciplinas espirituales, ese proceso por el cual nosotros vamos cambiando nuestro estilo de vida, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir en torno al propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso entonces nos da a nosotros un fin último, asemejarnos cada vez más a Cristo. Y ahí es entonces donde este concepto de disciplina respecto al deporte aplica también para nosotros. Porque esto no solo lo hacemos porque tenemos que ganarnos algo para el favor de Dios, o porque creemos que tenemos que hacer obras para lograr nuestra salvación, o porque tenemos que cumplir con algún tipo de requisito para entonces alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Más bien, dando eso por sentado, porque ya lo hizo Jesucristo, nosotros ahora lo que tenemos es que entonces esforzarnos por cada vez más ser como Jesús. Y eso se logra únicamente a través de una estricta disciplina espiritual. Y esto se los digo porque muchos de los reconocidos atletas, grandes personas, estos que son
aquellos que ganan medallas de oro, aquellos que salen en las noticias, aquellos que usted y yo vemos que tienen grandes reconocimientos, premios y demás, todas estas personas tienen algo en común. Y es que tienen horas, cientos de miles de horas en cuanto a una disciplina. Horas en donde han sacado su mayor esfuerzo, incluso más del que tal vez creen que pueden dar, con tal de lograr aquello que se han propuesto. Y entonces ahí es donde usted y yo tenemos que entender que la presencia del Espíritu Santo es el que va a permitir que esto pase. Tampoco aquí es que vamos a jugar de creernos que esto lo podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas, porque no es así. Dios, a través del Espíritu Santo, va a hacer esta obra transformadora a través de su Hijo Jesucristo, donde entonces nosotros cada día más podemos ser como Él. Pero esto depende del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué requiere de nosotros? Voluntad, disposición y disciplina. Una vez que entonces usted se permita vivir esta experiencia y se obligue a tener esta disciplina espiritual, usted verá cómo entonces cada vez le es más fácil al Espíritu Santo poder entonces cambiar esas áreas de su vida, disciplinarlo, entrenarlo para que pueda cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Y poco a poco usted va a darse cuenta que entonces va a tener nuevos deseos santos que antes no tenía. Entonces, a partir de esto, nosotros entendemos que este concepto de disciplinas espirituales lo vemos desde dos perspectivas. Tomemos primero la palabra disciplinas. Esto lo que quiere decir, o se le llama disciplinas, porque requiere una participación intencional de parte de nosotros para entrenar en la piedad. Ahorita vamos a ver por qué ese término piedad. Y el otro concepto es espirituales, son disciplinas espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque su efectividad depende enteramente de la obra del Espíritu Santo. Nada más. Por eso es que le llamamos espiritual. Y esa es la forma en que tiene que ser. No porque sea algo sobrenatural, que es cuando tendemos a pensar en las cosas espirituales. No que no lo sean, sino que no solo es eso. Es porque literalmente es obra que compete al espíritu espiritual. Entonces es esa participación que va a tener usted intencional de entrenarse en la obra que el Espíritu Santo está haciendo en su vida para ser como Cristo. Esto es entonces un concepto que nosotros vamos a manejar que tiene estas dos palabras, pero que lo vamos a ver como uno solo. Y esto entonces nos lleva a la primera cita del día de hoy, donde vamos a estar entonces en 1 Timoteo 4:7, y permítame entonces leerlo para usted. Pablo le está hablando a Timoteo de ciertas cosas que tiene que hacer y le dice: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Y entonces aquí es donde vemos este concepto de piedad que va muy de la mano de el ejercitarse en la piedad. El ejercicio de estas disciplinas no nos gana méritos delante de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, sino que lo que nos permiten es o nos ayudan a centrar nuestra vida en Cristo, quien es en realidad el que entonces va a producir ese cambio en nosotros. Esto lo único que hace es que produce ese efecto entonces donde nuestra mirada está puesta en Él, todo lo que hacemos lo hacemos para ser como Él, y eso entonces lo que nos va a permitir poder lograrlo. Obra del Espíritu Santo. Ahora, la piedad es entonces, en otras versiones viene como entrenarnos en la sumisión a Dios, o simplemente ver cómo cada día nos hacemos más semejantes a Dios. Piedad lo que nos habla es del carácter y las prioridades de Cristo en nuestra vida. Y esto entonces donde Pablo le dice a Timoteo, ejercítese en la piedad, es ejercítese en ver cómo usted se enfoca solamente en Cristo Jesús. Hebreos también nos lo refuerza muy bien. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y vea que entonces pone a Cristo como el principio y el fin de ese proceso que nosotros llamamos fe. ¿Por qué? Porque en el crecimiento espiritual, familia, no hay atajos. No lo hay. La formación del carácter propiamente espiritual dentro de nosotros, esa obra del Espíritu de Dios en mi vida a través de Cristo Jesús, es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida vamos a estar en esta constante formación donde lo que esperamos es ser cada día más como Él.
Y por eso también dice Efesios, ¿verdad? Y aquel que empezó la obra en nosotros comenzará a perfeccionarla hasta el día que venga Cristo Jesús. Y las disciplinas espirituales es entonces lo que va a facilitar este proceso de perfección, ese proceso de formación, de crecimiento espiritual. Entonces, a partir de ahí, y teniendo bien claro esto como una introducción respecto a qué es lo que estamos hablando, permítame entonces ayudarle a definir claramente qué son las disciplinas espirituales. Y para esto entonces quiero compartirle, aprovecho aquí, voy a hacer un paréntesis, déjeme compartirle aquí alguna referencia también, perdón, son unos libritos que entonces quiero, aquí hay uno, este es otro y aquí está el otro. Esos enlaces que usted puede encontrar en los comentarios en esta transmisión o en la descripción del video si usted está viéndolo también de esa manera. Estos enlaces son lecturas complementarias, bibliografía que quisiera compartir con ustedes. No porque estemos haciendo promoción ni porque me estén pagando por hacer la pauta publicitaria del libro, sino porque realmente creo que son libros de lectura muy fácil, porque muchas veces no leemos porque nos aburre o creemos que son muy densos y entonces nos da pereza. Son libros que usted puede leer muy fácilmente, libros que puede entender muy fácilmente y tiene además aspectos muy prácticos respecto a este tema. Entonces, creo que son recomendaciones buenísimas en este momento y además, ahorita que se acerca Navidad, creo que también serían hasta regalos muy especiales que usted podría hacerse o hacerle a alguien. Entonces, le comparto esto porque algunas de las cosas que vamos a estar hablando vienen o están fundamentadas no solo en la Biblia, por supuesto, sino que también tiene como apoyo estos libros a partir de los cuales entendemos estos conceptos de una mejor manera. Por ejemplo, una de estas bibliografías entonces nos dice que la definición de las disciplinas espirituales podría ser prácticas que encontramos en las escrituras o hábitos que promueven el crecimiento espiritual entre aquellos que creen en el Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces esa definición me encanta porque son prácticas, ¿verdad? Entonces es algo práctico lo que estamos hablando, no es conocimiento, es algo que usted tiene que practicar y aprende a hacer y le vamos a enseñar a hacerlo, que se encuentran en las escrituras. Esto no está inventado, no son 7 maneras de poder alcanzar la perfección y la santidad en Cristo Jesús, no es eso, no es motivacional, es fundamentado en las escrituras. Y la otra palabra que usa son hábitos, hábitos que promueven el crecimiento espiritual. Yo no sé si a usted le pasa, yo no soy una persona que logre mantener mis hábitos constantemente y entonces ahí es donde esto me habla mucho también de ese marco de mi vida espiritual. Tengo que hacerme el hábito de hacer ciertas cosas. Así como entonces me lavo los dientes, me baño todos los días, también tengo que tener el hábito de buscar estas disciplinas para poder entonces aplicarlas en mi vida. Y todo esto se practica, incluso, que es lo que vamos a ver ahora, no solo de manera solitaria o cada uno de manera personal, más bien, sino que pueden hacer algunas colectivas y es entre todos aquellos que creen en el Evangelio de Cristo Jesús. Esto es enfocado en la figura de Cristo Jesús. Por eso hablamos de que el Evangelio y compartir esa creencia en Cristo Jesús es esencial para poder practicarlas. Ahora, lo que vamos a ver es que las disciplinas espirituales entonces no son una lista extensa de cosas que podemos pensar que nos pueden ayudar a estar bien con Dios. No son ejemplos, son ejemplos prácticos de Jesús que encontramos que Él modeló y practicó durante el tiempo que Él estuvo entre nosotros. Es decir, estas no son motivaciones que simplemente surgen de una buena idea, son aspectos, hábitos específicamente y prácticas que nosotros vimos a Jesús modelar en su ministerio y en su vida personal. Ahora, esto lo que nosotros vemos no es que entonces vamos a ponernos nosotros aquí a inventar algunas cosas. Y hago la aclaración,
si usted se pone a investigar un poco más al respecto de esto, usted se dará cuenta que hay muchísimas disciplinas espirituales, hay listas extensas, porque ahora resulta que entonces hacer ejercicio es una disciplina espiritual, salir a caminar y pensar y orar ahí en senderos de la naturaleza es una disciplina espiritual. Y no digo que estas cosas no ayuden a facilitar, pero en esencia no es algo que encontramos en la Biblia. Entonces hay muchas cosas y muchas disciplinas que la gente ha inventado o ha dicho que son disciplinas espirituales, pero no lo son. Entonces, el principio del cual quiero partir acá, en términos de fundamentos, es que usted sepa que esto no es algo que yo crea que me va a ayudar a estar bien con Dios, sino son aspectos, prácticas, hábitos modelados por Cristo Jesús que nos revelan entonces las Escrituras, que son prácticas a través de las cuales Dios puede realmente hacer una obra transformadora en nuestra vida para asemejarnos más a Cristo Jesús. Brian Hedges, uno de los autores de uno de los libros que les compartí, dice que las disciplinas espirituales no nos convierten en monjes, nos convierten en misioneros. Y me encanta porque ahí es donde precisamente nos vemos. Como las disciplinas espirituales se buscan practicar con el objetivo de alcanzar la santidad, la gente cree que entonces nos vamos a hacer más santos en el sentido práctico de que nos vamos a hacer monjes, de que todo va a estar perfecto, de que no vamos a pecar, de que no vamos a tener fallas, de que vamos a ser así, ¿verdad? Pulcros y demás. No, justamente nos convierte en misioneros. ¿Por qué? Porque nos permite entonces predicar el Evangelio de Cristo con el ejemplo. Y me encanta. No hay mejor forma de decirlo. Lo otro que quisiera dejar claro en términos de fundamentos es que las disciplinas espirituales son medios para un fin, no son fines en sí mismos. Yo no alcanzo la santidad porque esté practicando disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, la práctica constante y, ¿cómo se llama? Y que sea una realidad en mi vida, donde realmente lo hago porque lo quiero hacer y porque estoy dejando que el Espíritu me guíe y porque estoy viendo los resultados, es entonces lo que me va a motivar a ver que hay un fruto en mi vida. Pero esto no se da porque practico las disciplinas espirituales. Se da porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí a través de Cristo Jesús. Simplemente es el fruto, es el resultado automático, pero no son entonces un fin en sí mismo. No llegue a practicar disciplinas espirituales porque eso entonces alcanza la santidad, porque no es así. Son medios para alcanzar un fin. Filipenses 3, versos 13 y 14. Ojo Pablo respecto a esto. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está hacia adelante. Prosigo hacia la meta hasta alcanzar el premio supremo, hasta alcanzar al premio, ya me enredé todo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perdón, se me lenguó la traba ahí. Feísimo. Pablo nos pone un ejemplo justamente de esto. Es como nosotros entendemos que alguien como Pablo, que tuvo la revelación de Cristo mismo, que pudo haber dicho, es que yo no tengo que hacer nada más, ya Cristo lo hizo todo y yo lo tuve de primera mano y entonces yo estoy a otro nivel. Pablo dice, primero, no es que yo lo haya alcanzado ya, primeramente, nos pone un concepto donde no la creamos. Y dos, dice, sigo avanzando hasta la meta. Yo sigo entonces poniendo mi mirada en lo que quiero alcanzar, viendo hacia lo que me queda hacia adelante y dejando ciertamente lo que ha quedado atrás. El enfoque en la figura de Cristo es una motivación suficiente para que nosotros desarrollemos o practiquemos estas disciplinas espirituales. No porque son un fin en sí mismo, sino porque es el medio que Dios puede utilizar para que logremos algo como esto. Aquí es entonces donde precisamente radica la eficacia de las disciplinas espirituales, en el hecho de que mantienen nuestros corazones enfocados en Cristo Jesús, mantienen nuestra mirada fija en aquel que es capaz entonces de hacer que esto sea posible. Y vean, me encanta como lo dice también Pablo en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios,
todos somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Vea que entonces aquí, de nuevo, toda la Trinidad de Dios está obrando en nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Me encanta porque entonces es todos que reflejamos la gloria de Dios como un espejo, somos transformados a su semejanza. Es decir, somos transformados al hacer como Cristo Jesús. Y eso es lo que usted no puede perder de vista. Las disciplinas entonces espirituales en sí mismas no cambian a nadie. Usted puede hacer y hacer y hacer y no va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es Cristo entonces el que nos transforma por medio de la aplicación de su evangelio en nuestras vidas, por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente pasa cuando entonces entramos en este marco de entrenamiento. Usted y yo nos disponemos para que entonces este trabajo integral de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida tenga como resultado una persona o una vida en santidad, una persona santa. ¿Ok? Por último, para terminar lo que es la parte de definición de las disciplinas espirituales, déjeme darle un marco de aplicación y un marco de clasificación para entender de qué estamos hablando. El marco de aplicación, lo que vemos es que entonces, cuando leíamos ahora 1 Timoteo 4:7, donde Pablo le dice, ejercítate en la piedad, vemos que esto es un imperativo, no es una recomendación, no es una sugerencia, sino que implica una orden de parte de Dios, no una mera sugerencia de Pablo, para Timoteo, lo cual nos indica que alcanzar la santidad en nuestra vida no es opcional tampoco. Nosotros debemos buscar ser santos. ¿Por qué? 1 Pedro 1, versos 15 y 16. Más bien, dice Pedro, sean santos en todo lo que hagan, como también es santo aquel que los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, si las disciplinas espirituales son un medio para alcanzar la santidad, entonces la aplicación de estas disciplinas en nuestra vida tampoco es opcional. Es algo que tenemos que hacer, pues se espera que alcancemos la santidad y para alcanzar la santidad, entonces debemos someternos a estas disciplinas espirituales a través de las cuales el Espíritu nos va a transformar a la semejanza de Cristo. Y segundo, entonces, en el marco de clasificación, porque vamos a ver que las disciplinas son varias, vamos a dejarlo solamente en dos conceptos. Hay disciplinas espirituales personales, que son entonces las que se practican solos, y hay disciplinas espirituales interpersonales, que son aquellas que podemos entonces practicar con otros cristianos. Las personales, entonces usted lo hace solito, ¿verdad? Y podemos ver en ejemplo Mateo 6, cuando Jesús está dando el famoso Sermón del Monte y habla acerca de la oración y habla acerca del ayuno y le dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te va a dar, te va a recompensar. Este concepto de estar en solitario con Dios es parte de una disciplina personal, pero también vemos que hay una parte interpersonal, es decir, hay otras que podemos practicar entre nosotros mismos, como hermanos, como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces déjenme darle algunas referencias. Al menos en varias oportunidades vemos cómo Jesús se quedó a solas para orar. Por ejemplo, Mateo 4, verso 1, Mateo 14, 23, Marcos 1, 35, Lucas 4, 42. Todos estos pasajes nos hablan de cómo Jesús en algún momento dijo que se apartó para orar. Es decir, estaba practicando disciplinas personales. Ahora, Lucas 4:16 nos dice, según como era costumbre, Jesús entró en la sinagoga el día de reposo, involucrándose así entonces en disciplinas interpersonales, es decir, en comunidad con otros creyentes. Les digo esto porque aquí lo que tenemos que entender son dos cositas también. Uno, esto no significa ni le da pie para aquellos que piensan que entonces mi relación con Dios es personal y no necesito entonces a la iglesia. Es decir, soy yo con Dios y Él y yo tenemos nuestra relación y no necesito a la iglesia, porque no es así. No es solo personal, sino también un aspecto interpersonal.
Y esto también para aquellos que entonces piensan que con ir a la iglesia ya es suficiente y no tengo que hacer nada yo de manera personal en mi casa, tampoco podemos verlo de esta manera. Es decir, los dos conceptos opuestos están erróneos. Yo necesito tanto de mi tiempo a solas en intimidad con Dios para practicar disciplinas personales, así como necesito de la comunidad de creyentes, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para entonces poder practicar juntos las disciplinas interpersonales. ¿Okay? Entonces, nada más para estar claros de esto que nos permite reforzar ese concepto que también usted y yo hemos conversado en otros momentos, de que es importante congregarnos, de que es importante estar juntos, de que es importante ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Okay? A partir de ahí entonces, y teniendo ya, espero yo, un concepto bien claro de qué son las disciplinas espirituales, permítame hablar de cómo se aplican, de cómo entonces se ve esto en la práctica. Y esto es la parte que a mí me interesa, familia. Yo quiero que esto no solo sea un espacio de conocimiento, sino que usted realmente lo tome como cuando uno llevaba la parte teórica y la parte de laboratorio, la parte teórica y la parte de taller, de puesta en práctica. Algunos principios generales, entonces, en la aplicación de estas disciplinas. Número 1, se trata de recibir algo, no de dar algo. Nosotros vamos a hacer esto porque sabemos que Dios nos va a dar algo, va a transformar nuestra vida de alguna manera. Hay un autor que dice, cuando vienes a Dios no traes una copa llena de autosuficiencia, pensando que puedes añadirle un poquito de la infinita misericordia de Dios. Usted viene con una copa vacía para que entonces muestre su necesidad y que le dé a Dios la oportunidad de llenar esa copa. Esta referencia me encanta porque al final nosotros también eso es lo que tenemos que entender. Hay mucha soberbia, si me permite usar el término, de parte de nosotros en cuanto a la práctica. Lo hacemos porque creemos que ya no la sabemos todas, que ya sabemos cómo es que hacerlo, o al contrario, es porque no hay disposición alguna para hacerlo. Nosotros el principio que entendemos en la práctica de disciplinas espirituales es que tiene que haber un deseo de esperar recibir algo de parte de Dios. Usted va a ver cómo Dios va a transformar su vida a través de la práctica de esto. Y entonces esa actitud de venir con un recipiente en el cual Dios pueda derramar algo para su vida es uno de los conceptos que me encanta para poner en práctica. Número 2, es una rutina diaria, no es ocasional. Y aquí volvemos al concepto de el deporte. Todas estas personas, usted ve que no solo entrenan cuando tienen una carrera, no solo entrenan el día anterior de la carrera para entonces ir en forma. Usted ve que estas personas van a prepararse horas de horas durante días, meses o incluso años para poder enfrentar o desarrollar esa carrera o esa competencia. Pues de la misma manera pasa con nuestras disciplinas espirituales. Estamos acostumbrados a trabajarlas de una manera ocasional, cuando lo sentimos, cuando tenemos el deseo, cuando no nos da pereza, de vez en cuando, por aquí, por allá. Y no, la práctica tiene que ser intencional primeramente, pero tiene que ser de un asunto diario, la rutina, todos los días, un poquitito, si tiene que ser, pero un poquitito todos los días, que haya una constante. La meta no es meramente reunirnos con Dios en un lugar sagrado, sino es caminar junto a Él a través de todo el día. Es no separarnos, es no tener esa diferencia entre el tiempo que estoy con Dios y el tiempo en donde estoy haciendo las cosas de mi día a día, sino que Dios sea parte de todo lo que hago. Número 3, necesitamos mantener el ritmo. Y esto no solo es una cuestión de constante, sino me habla de perseverancia, lo cual es clave en la práctica de las disciplinas deportivas. Para que la aplicación de estas disciplinas espirituales tenga un resultado efectivo, porque entonces aquí es donde vemos como cualquier otro, si usted lo hace a medias, obtiene resultados a medias, pero si usted lo hace como debe ser, usted tiene resultados sobresalientes. Nosotros entonces entendemos que la perseverancia va a jugar un papel clave acá. No solo la constancia, es decir, hacerlo todos los días, sino la perseverancia, no dejar de hacerlo, porque en el momento en que usted lo deja de hacer, entonces va para atrás,
¿ok? Y entonces vamos perdiendo lo que ya habíamos avanzado. Y número 4, y esto es uno de los grandes principios que usted debe entender el día de hoy, es parte entonces de una disposición y de una voluntad. Es decir, es algo que usted quiere hacer, aunque sea regañadientes, aunque sea porque el doctor se lo recomendó, aunque sea porque es que lo están obligando, usted tiene que querer hacerlo, tiene que tener la disposición y sobre todo la voluntad para hacerlo. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que estar dispuesto. Aquí entonces las disciplinas espirituales deben ser practicadas por el motivo correcto, por poder realmente entender que queremos ser como Cristo. Porque no es algo que va a pasar si usted no lo anhela, si no lo desea. Y eso es lo que permite también que ver el resultado sea más fácil. Porque cada vez que usted avanza más en este desarrollo de su semejanza a Cristo, usted va a ver pequeños detalles, pequeños cambios, pequeños aspectos que le muestran que lo está logrando y entonces esperemos que eso sea también motivación para que usted quiera seguir haciéndolo. Eso es como cuando uno hace la dieta y usted comienza, los primeros días no se nota nada y entonces usted cree que está perdiendo el tiempo, pero después comienza a comer bien, comienza a ir al gimnasio, comienza a hacer ejercicio y usted se da cuenta que ya perdió 1 kilo, luego 2 kilos, 3 kilos y usted cuando comienza a ver, no, ya aquí me emocioné y sí se puede y entonces sí lo puedo lograr. Es el mismo principio, familia. Hay que tener disposición para llegar a ese punto donde ya después la motivación no tenga que ser necesaria, sino que es algo naturalmente que el Espíritu va a poner en nosotros. ¿Ok? El ejemplo más claro, como se lo puedo poner en esto, es, por ejemplo, el poner la alarma para levantarnos temprano. Yo no sé si a usted le pasa, a mí madrugar me golpea muchísimo. No soy una persona que madrugue, soy al contrario una persona que tiende a trabajar mucho de noche y me cuesta por lo tanto madrugar. Entonces, ¿qué es? Que depende de lo que yo tenga que hacer en el día, tengo que madrugar. Y es algo que no me gusta, tengo que serle sincero, no me agrada, no me motiva tener que levantarme temprano para hacer algo. Pero si sé que es importante, entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la alarma. Porque si no pongo la alarma, ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a quedar dormido y voy a seguir durmiendo y no me voy a levantar. Pero si pongo la alarma, aunque sea regañadientes, aunque sea un poquito indispuesto, aunque sea por obligación, sé que entonces voy a tener que levantarme y hacerlo. Y usted y yo sabemos lo que pasa. Ya una vez que usted comienza y está en la jugada, usted ya entonces se siente motivado y todo pasa, todo bien. ¿Ok? Vamos a estar contentos, disfrutando de lo que estamos haciendo. Es ese primer empuje, es ese primer inicio el que siempre nos va a costar y por eso aquí entonces la disposición y la voluntad para querer practicar estas disciplinas es sumamente importante. ¿Ok? Algunas preguntas frecuentes entonces respecto a la aplicación, porque lo que quiero es darles esto realmente desde un contexto práctico, no partiendo del ideal donde todo lo hacemos, sino un contexto práctico donde realmente usted y yo veamos qué son las cosas que incluso a veces nos impiden practicarlas. Entonces, la pregunta obvia, ¿es obligatorio practicarlas? Es decir, ¿son un mandamiento de parte de Dios? Pues no, las disciplinas espirituales no están dentro de un marco de mandamientos. Usted no va a encontrar un pasaje en la Biblia donde diga, y cumpliréis con la disciplina de orar todos los días. No, eso no lo va a encontrar. Ahora, Jesús, si hace entonces una mención de estas disciplinas, incluso nos las modela. Los textos bíblicos son muy enfáticos respecto a Jesús practicando y modelando estas disciplinas. Y esto entonces lo que nos hace recordar es que entonces estamos llamados a ser santos como Él es santo. Entonces, ¿es obligatorio? No. Pero si yo quiero ser santo porque sé que es lo que se espera de mí como hijo de Dios, para poder alcanzar la santidad, necesito practicar las disciplinas espirituales que son el medio que Dios va a usar para entonces lograrlo. A través del Espíritu, claramente, pero entonces tengo yo que motivarme, decidirme a hacerlo, aunque sea un poquito obligado. Número 2, tengo entonces que practicarlas de manera privada o en público para que otros me vean. Recuerde que ahora hablamos de las prácticas personales e interpersonales y ahí es donde muchas veces se confunde. No se trata de hacer esto en público para que otros vean que usted es súper cristiano haciéndolo al pie de la letra. Recuerde lo que le pasó a los fariseos y Jesús entonces lo señaló. Y ustedes dicen y se paran ahí y se rasgan vestiduras,
pero dice hipócritas, porque entonces por dentro no está pasando nada. No es por entonces hacerlo para que otros me vean. Las disciplinas espirituales se practican de manera privada o de manera colectiva. Y entonces ahí es donde vemos que Jesús nos modeló ambas. Estas son entonces para que podamos disfrutarlas juntos, no para entonces rajar o competir entre nosotros mismos de quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mejor, quién lo puede mejorar, etcétera, etcétera, sino que realmente sea una experiencia compartida. Creo que es la mejor forma de decirlo. Número 3. ¿Tengo que practicarlas todas o solo algunas? Bueno, esto es un trabajo integral. Entonces, como todo, si usted ahorita quiere tener una salud integral, ¿qué es lo que le va a decirle el médico? Haga ejercicio, coma bien, lleve un estilo de vida saludable, no se estrese tanto, haga esto y esto y esto. Es decir, son varias cosas las que tenemos que hacer para que en conjunto todo eso se convierta en un estilo de vida saludable y nos lleve entonces a sentir y vivir una vida saludable. Pues lo mismo pasa entonces en nuestra vida espiritual. No es que tengamos que practicarlas todas, no es una lista donde hay que hacerle check a todo, y el practicarlas todas no es garantía de que vamos a tener una mejor vida si solo practicáramos una. El asunto es que entonces volvemos al principio, lo estamos haciendo porque queremos alcanzar la santificación, porque sabemos que es el medio en que Dios va a ir transformando nuestra vida. Pero no entonces se trata de cantidad, tal vez es la forma correcta de hacerlo. No es que las practique todas, sino entonces, aunque practique unas pocas, que entonces las practique de la manera correcta. Otra, ¿qué pasa entonces si no tengo tiempo para hacer tanto cada día? Si estamos hablando de que se espera que estas disciplinas espirituales sean una constante diaria en su vida, la excusa que todo el mundo va a sacar de primero es ¿y con qué tiempo? Si ya con costo saco ahí 5 minutitos para leer o para orar, ahora ¿de dónde voy a sacar yo más tiempo? ¿De dónde saco 15 minutos? ¿O de dónde saco más horas para hacer más disciplinas? Mi consejo, distribúyalas entonces a lo largo de la semana. No vea esto como algo que tiene que hacer todos los días, sino lo mismo que le harían a usted en el nutricionista o el gimnasio. Simplemente vaya y tenga la oportunidad de, ¿cómo se llama? De poder entonces, como hacerse una rutina, de hacerse un programita respecto a lo que entonces usted tiene que hacer. Y entonces divida todas las disciplinas espirituales en diferentes días de la semana, si así lo prefiere. Y si aún así tengo demasiado que hacer y no me queda tiempo en la semana, entonces, de nuevo, no estamos buscando cantidad, estamos buscando calidad. Entonces, reduzca el tiempo. Muchas personas entonces lo que dicen es que, bueno, ahí lo que tengo son 15 minutos y entonces en 15 minutos lo que hago es que tal vez me da para leer 1 o 2 capítulos de la Biblia. Mi consejo entonces, no sea tan estricto con la cantidad de texto que va a cubrir, sino entonces reduzca la cantidad de texto para que pueda hacer otras actividades u otras disciplinas. Por ejemplo, si solo tiene entonces 10 minutos, de esos 10 minutos entonces lea por 3 minutos la Biblia, medite en lo que leyó durante 5 minutos y saque entonces un par de minutos para pensar en maneras de poder aplicarlo, para poder entonces orar, para poder entonces profundizar tal vez en ese ratito. No es cantidad, es la calidad. Y si tuviera que reducir el tiempo, porque efectivamente usted dice, no tengo tiempo del todo, entonces haga cosas como estas, pero viva toda la experiencia, no se quede solo con leer un montón por cumplir con la disciplina y al final entonces, ¿cuál fue el resultado propiamente en su vida? Nulo, ¿verdad? Muy diferente a que entonces, aunque sea un ratito, por lo menos leí, profundicé, incluso me dio chance de memorizar y de aplicar lo que estoy leyendo. Otra, si practico entonces estas disciplinas, voy a estar bien en mi relación con Dios. ¿Okay? Recuerde, es una muy buena motivación, pero no es el fin. Estas disciplinas no son un fin en sí mismas. El ejercicio o la práctica de las disciplinas espirituales no nos gana méritos respecto a nuestra relación con Dios. No nos hace tener una mejor relación con Dios en términos de
de ese mejor, de sentir que estamos bien, de que Él nos ama más o de que nos va a dar más. Es simplemente, recuerde, la esencia es que usted se está pareciendo cada vez más como Cristo, lo cual es lo que Dios espera, porque para eso le dio la oportunidad, le dio el propósito para que sea más como Cristo. Entonces, en realidad, Cristo es el que produce el cambio en nosotros y eso va a depender de propiamente la relación íntima y personal que usted tenga con Jesús. Entonces, no espere que porque lo hace va a tener buenos resultados y esa es entonces la motivación, ¿verdad? Para quedar bien con Dios o que Dios le dé lo que usted espera. No funciona de esta manera. Hágalo porque realmente es lo que sabe que Dios espera y disfrute usted de estar entonces en esa relación íntima y personal con Él. Tengo que practicarlas, aunque sea obligado. Mi consejo es sí. Muchas veces lo que nos falta es motivación y ganas para hacerlo. Somos sumamente perezosos y tendemos entonces a quedarnos ahí a mitad de camino. Mi consejo es entonces hágalas. Aunque no sienta ganas, aunque no se sienta dispuesto, hágalo. El mismo ejemplo de la alarma que le mencionaba ahora. A regañadientes, hágalo en 2, 3 intentos, pero hágalo, termine haciéndolo. ¿Por qué? Porque las disciplinas en sí mismas generan un resultado realmente positivo, independientemente de si hay una buena motivación o no. Es decir, si yo como saludable todos los días, aunque no me guste porque quisiera comer cochinadas y quisiera comer frituras y demás, inevitablemente si yo como bien todos los días voy a ver un resultado positivo en mi vida, aunque no haya motivación y aunque no haya buena gana al hacerlo. Entonces, aunque sea regañadientes, hágalo. Eventualmente usted se dará cuenta que el Espíritu Santo pondrá en usted el deseo de querer hacer esto y cada vez se va a sentir más natural y menos obligado al hacerlo. Un par más, nada más para generar contexto. Espero que con esto esté cubriendo la mayor cantidad de casos en nosotros. ¿Hay alguna disciplina que sea más fácil o más difícil de cumplir? En realidad no se trata tanto de la capacidad que tengamos para hacerlas y entonces de que una sea más fácil o que una sea más difícil. Comúnmente entendemos que leer la Biblia es más fácil, por ejemplo, que ayunar. Y entonces vemos que hay mucha gente que lee la Biblia, pero que no ayuna. Entonces, el que sea común no quiere decir que sea normal, sino que aquí tal vez lo que quiero que entiendan es, no se trata de su capacidad, no es si usted es bueno o no haciendo algo, sino simplemente recordar que nuestra naturaleza es perezosa y vamos entonces a querer la comodidad, vamos a querer aquello que demande menos esfuerzo o algo que entonces no nos afecte tanto en nuestra vida. Por ejemplo, sacar 5 minutitos para leer la Biblia no me confronta a mí en mi cuerpo, ¿verdad? Más allá de la pereza o del cansancio mental que pueda tener. Pero, por ejemplo, no comer, ayunar por un par de horas, realmente lo voy a sentir. Voy a sentir el hambre, voy a sentir el efecto de la disciplina en mi cuerpo, entonces claramente va a haber un poquito más de resistencia a poder practicarla. Y la última, al final entonces se trata de si logro o no cumplir con la aplicación de las disciplinas espirituales. Debemos recordar que entonces constantemente, esto es lo que tenemos que traer a nuestra mente, a pesar de que la más ferviente diligencia en nuestra responsabilidad para disciplinarnos, para la piedad, sea lo que nos mueva a hacer estas cosas, no podemos hacernos nosotros mismos semejantes a Cristo. Entonces, no es un asunto de que yo practico esto en mis fuerzas, de mi manera y a como yo lo entiendo y a como yo lo interpreto, porque al final no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo vaya a hacer. Esta obra que se hace a través del Espíritu Santo que hoy muere en nosotros, es lo que entonces vemos que mediante estas disciplinas espirituales Dios puede utilizar para acercarnos a Jesús y hacernos cada vez más como Él. No se olvide que es disciplina espiritual. El papel es del Espíritu en nuestra vida. La parte de disciplina, es decir, la práctica intencional, el esfuerzo, la perseverancia, la constancia, el no rendirnos, el motivarnos, todo esto es esa parte humana
que nos corresponde a nosotros dentro de ese marco de disciplina, de disciplinarnos para esto que estamos haciendo. Pero la parte de disciplina espiritual nos hace descansar en que el espíritu es el que al final se va a encargar de todo. Ya una vez que nosotros estemos listos en el gimnasio y dispuestos para que el entrenador personal nos diga qué hacer, es lo que nos corresponde. Y a partir de ahí sabemos que entonces todo lo demás va a venir como una obra de parte de Dios. Entonces, estos son algunos de los aspectos más prácticos que podemos ver en cuanto a la práctica propiamente de estas disciplinas. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar esta primera parte hasta acá, para que entonces esto sea como ese preámbulo y sea la oportunidad que tenemos de entonces dejar claro qué son las disciplinas espirituales, cómo se define una disciplina espiritual y sobre todo cómo se ve en la práctica estas disciplinas espirituales, qué es estos aspectos que conllevan, cómo se aplican, cómo se ven en un marco de nuestra vida diaria. En una segunda parte, que entonces usted lo puede ver inmediatamente terminando esta transmisión en nuestro canal de YouTube, también inicia una segunda transmisión en Facebook. Vamos a hacer entonces, como dicen, el tiempito de recreo para que entonces usted tenga 5 minutitos, descanse, tome agüita, respire y se disponga, porque entonces esta segunda parte que viene va a ser también muy interesante, porque ahora sí vamos entonces a ver propiamente las diferentes disciplinas espirituales. Y quiero sacar el ratito para profundizar, por eso estoy haciendo la división en estas dos partes, porque creo que es importante que entonces no simplemente las nombremos, sino que las podamos ver a profundidad para que entonces entendamos cómo las podemos aplicar. Y esta parte que viene, parte 2, va a ser esa parte teórico-práctica, es decir, vamos a ver la teoría, pero también entonces algunas recomendaciones y algunos ejemplos de cómo entonces poner en práctica esa disciplina espiritual en su vida. Entonces, gracias por sacar este ratito, familia. De verdad que es importante que entendamos que esto es parte de nuestra responsabilidad como creyentes, y el tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual conlleva entonces decir, ok, si esto es lo que Dios espera que haga, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte, verdad? Para alcanzar esa santidad a la cual estamos llamados todos. Entonces, gracias por sacar el ratito, por estar con nosotros. Dese unos 5 minutitos de descanso y no se pierda entonces parte 2 de disciplinas espirituales, para entonces ver cuáles son y cómo se ponen en práctica. Que Dios les bendiga.